Yo voy a hablar hoy de el bautismo en fuego, la llave del bautismo en fuego. Pero para hablar de este tipo de bautismo, tengo que hablar de los tres bautismos. Tengo que hablar del bautismo en agua, del bautismo en el Espíritu y del bautismo en fuego, para poder contextualizar lo que voy a enseñar a esta hora. Primero tengo que tomar estas partes para que usted pueda entenderme. El bautismo en agua, ¿dónde nace el bautismo en agua? Nace en la enseñanza, en la doctrina de Juan el Bautista. Hay que aprender y hacer la diferencia, porque hay un versículo bíblico en Hechos capítulo 19 que quiero enseñarle a ustedes. Hechos, vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerde que Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, se le atribuye a Lucas. Vamos a leer el versículo aquí en Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega a Éfeso. Cuando Pablo llega a Éfeso, aquí se habla de un bautismo, o se habla de dos bautismos. Pero vamos a ver qué hizo Pablo. Para poder entender aquí a profundidad lo que hizo Pablo, vamos a utilizar una traducción diferente. Vamos a utilizar la traducción lenguaje actual. La traducción lenguaje actual para poder entender lo que pasó en este lugar. Mire esto. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías, dice él, y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron: ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Quiero que preste atención. Pablo le dijo: ¿por qué se bautizaron ustedes? Ellos contestaron: nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Pablo les dijo: Juan bautizaba a la gente que le pedían perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenían que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos 12 hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensaje de parte de Dios. La Reina Valera 60, vamos a leer el verso 4, dice de esta manera: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo primero que vamos a contextualizar aquí aquí se presenta en la traducción que leímos primero, que ellos vuelven a ser bautizados, pero lo hacen ahora en el nombre de Jesús. Entonces de ahí surgen ciertas diferencias o ciertas polémicas, y es que si las personas tienen que bautizarse dos veces, o si lo tienen que hacer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Escuche esto: el problema no está en bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Ahí no es que está el problema, porque la Biblia acepta que usted bautice a las personas, cuando es el bautismo en agua, que usted bautice a las personas en el nombre de Jesús. Pero cuando se quiere sacar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay que ver lo que hay detrás de todo esto. Escuche esto: hay que ver la doctrina que se quiere enseñar detrás de todo esto. Lo que pasa es que hay personas que quieren negar la divinidad de Jesús, y de esta manera quieren introducir para sacar el tema de la Trinidad de la Biblia. Porque dicen: bueno, la Biblia no habla del término Trinidad. Sí, es un término moderno, pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Y es que cuando usted escudriña las Escrituras, la Biblia le revela a usted esta cosa.
Entonces hay personas, eso es lo primero, hay personas que discuten, ¿se tiene que hacer en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? La Biblia apoya que se puede hacer de ambas maneras. Lo que pasa es que se está buscando, escuche esto, se está buscando eliminar de la Biblia esto para luego decir que Jesús no tenía una divinidad, que él era 100% humano. Y es una doctrina que no tiene soporte bíblico. Tienen que buscar conocimiento extrabíblico para poder aplicar este tipo de enseñanza. Hay otra corriente que dice que las personas tienen que bautizarse varias veces. La Biblia enseña que es un solo bautismo. Dice una fe, un bautismo, así como fuiste llamado. Pero usted me preguntaría, ¿pero qué pasó aquí? Porque la Biblia dice que ellos se bautizaron. Mira, hay personas que antes de llegar a los caminos de Cristo han visitado varias religiones, varias denominaciones, varios lugares. Y en esos lugares han pasado por ciertos bautismos. Escucha esto. Entonces hay bautismos que no son aceptados por Dios. Hay bautismos que no, hay personas que lo bautizaron cuando pequeño. Entonces usted tiene que bautizarse nuevamente. Escuche esto. Usted cuando viene a los caminos de Dios. Ahora, una persona que se bautice de manera correcta no tiene que volver a bautizarse. No importa si se sale del evangelio y vuelve. Por eso se le da un certificado de bautismo. Un certificado de bautismo porque es un solo bautismo. Por eso, en el caso de nosotros damos certificado de bautismo para que las personas del año, de todo, avalado por la iglesia. ¿Por qué hacemos esto? Sencillo, porque es una sola vez que usted se va a bautizar. Usted vuelve y se reconcilia con el Señor, pero ya usted se bautizó. Quiero que usted entienda esta parte porque yo no voy a hablar del bautismo en agua, pero es necesario comprender esto. El bautismo en agua solamente es una señal de arrepentimiento. Usted tiene que dejar de pensar que el que se bautiza en agua dejó al viejo hombre ahí en el río donde fue bautizado. No. Mira, hay personas que dicen, pastor, ¿se puede bautizar en una piscina? ¿Se puede bautizar en el mar? ¿Se puede bautizar? Mire qué es lo que pasa. Lo que pasa con nosotros muchas veces es lo mismo que pasaba con los fariseos. Los fariseos mezclaban lo que la ley escrita, la ley oral, con las costumbres y tradiciones. Y ahí es que estaba el problema. Por eso Jesús hacía cosas que ellos le enseñaban al pueblo que estaban mal, pero solamente eran cosas que ellos habían enseñado a manera de costumbre para poder ejercer dominio y control sobre el pueblo. Por ejemplo, ellos le decían a las personas, si tú traes tu ofrenda al templo, ya no tienes que cumplir con tus padres. Escucha esto. Ya no tiene. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se tenía que honrar a los padres. Se tenía que sacarle una ofrenda especial a los padres. Pero ellos decían, si tú traes tu ofrenda al templo, es Galván, ya tú no tienes que pensar en tus padres. Eso contradecía lo que decía la palabra de Dios. La Biblia decía, honra a tu padre y a tu madre en la ley. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados. Por eso Jesús toma el tema y trata de enseñarlo. Y trata de decir, es que ustedes tienen demasiadas costumbres. Y eso pasa hoy en día. Es por eso que las personas elaboran leyes y normas sin sustento bíblico y después quieren enseñársela a las personas. El asunto del bautismo en piscina, en mar y todo esto, lo más recomendable es hacerlo en un río. Es lo más recomendable. Ahora, yo no le puedo decir a usted, es pecado que usted bautice en una piscina, porque no tengo el sustento bíblico para poder decir. Porque la palabra bautismo lo que habla es de sumersión. Habla ahora vamos a entrar al estudio. Recuerde, si usted quiere este estudio que yo estoy dando, tiene que solicitarlo. Hoy estamos en la oficina, hoy estamos aquí.
Así que ustedes desde que lo soliciten les será llegado. Hoy nosotros estamos aquí orando, intercediendo, creyéndole a Dios, porque sabemos que Dios es bueno y Dios es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso. Así que usted tiene que creerle a Dios. El bautismo en agua. El bautismo en agua es una señal de arrepentimiento. Es una señal de arrepentimiento. Usted lo que evidencia es públicamente que usted está arrepentido. Usted le está pidiendo perdón públicamente al maestro por lo que usted ha hecho. Pero eso no quiere decir que usted es salvo. Eso no quiere decir que ya el viejo hombre no está con usted. Sálgase de ahí. Eso no es lo que quiere decir. Porque hay personas que se bautizan y cuando van a su entorno social se dan cuenta que no pasó como a ellos se lo enseñaron. Y ahí es que está el problema. Por eso es que tenemos que aprender sobre la palabra de Dios. Miren, la próxima semana voy a estar trayendo un estudio que lo estamos elaborando sobre la ley y la gracia. Voy a estar trayendo ese estudio sobre la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día quieren enseñar que hay que guardar la ley. Que hay que guardar la ley. Escucha esto. Entonces yo voy a traer ese estudio. Porque eso no es cierto. No hay que guardar la ley. Pero tenemos que buscar sustento bíblico. Quiero que entiendas eso. Tenemos que buscar el sustento bíblico. Porque yo no puedo decir no hay que guardar la ley sin tener el sustento bíblico. Quiero que entiendas esta parte. Pero para eso necesitamos tener, por eso vamos a estudiar la palabra de Dios. No se trata de lo que yo digo. Olvídese de lo que yo digo. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando yo enseño, yo le digo a las personas, tenga su Biblia en la mano. Escuche esto. Se le dice a la persona, tenga su Biblia en la mano, para que usted pueda contextualizar lo que nosotros enseñamos. Lo que nosotros enseñamos. Es necesario tener esa parte clara para nosotros poder comprender lo que dice la palabra de Dios. Escuche esto. Quiero que preste atención. Ayúdenos compartiendo la transmisión, por favor. A veces se me olvida decir que compartan la transmisión. Si usted puede ayudarnos compartiendo la transmisión, se lo vamos a agradecer. Es de bendición compartir esta transmisión, ya que son estudios bíblicos. Y los estudios bíblicos no son muy llamativos. No son muy llamativos. Amén. Comparta la transmisión. Gracias. Janet Smith dice compartido. Gracias, hermana Janet. Que Dios la bendiga mucho. Ahí están, hermano. Quiero que usted pueda compartir la transmisión para llegarle a más personas. Yo voy a hablar del bautismo en fuego, pero está el bautismo del Espíritu Santo. Esa es otra polémica, el bautismo del Espíritu Santo, ya que se enseña que hasta que la persona no habla en lenguas espirituales, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Esa es otra falsa enseñanza. Otra falsa enseñanza. Una de las señales puede ser hablar en lengua, pero no quiere decir que esa es la única señal. Eso es una falsa enseñanza. Por eso es que nosotros no podemos dejar de escudriñar las Escrituras. Yo no voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo hoy. Es el bautismo en fuego. El bautismo en fuego. Miren, vamos a leer el texto bíblico principal del estudio. El texto bíblico principal. Vaya conmigo al libro de Mateo. Vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 3 versículo 10. Es el texto principal del estudio. Mateo capítulo 3 versículo 10. Mateo capítulo 3 versículo 10. Y vamos a leer desde el 10 hasta el 12 para poder entender y contextualizar lo que está diciendo Mateo aquí sobre lo que dijo Juan el Bautista. Escuche esto. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice de esta manera: y ya también el hacha está puesta a raíz
de los árboles. Escuche esto. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Escucha esto para que tú puedas prestar atención. Cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de teñir algo, de sumergir algo. Por eso, cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de esto. La gente dice, tiene que ser en un río, porque se habla del río Jordán, ya que Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Por eso se habla del río. La gente tiene diferentes teorías que tienen que ver con el río. Dicen que el río corre y se lleva todos tus pecados y todo esto. Ya yo le dije que el bautismo en agua no quita pecado. El bautismo en agua no te hace a ti ser libre del pecado. La gente tiene que aprender esto. Se hace como una señal y por un mandato que lo dijo Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso fue lo que dijo Jesús. El bautismo en agua, ¿cuándo se tiene que hacer? Se tiene que hacer como hacen muchas iglesias después de 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Si aparece una persona ahora bautizando a las personas, ahí cuando se arrepienten, ¿está mal o está bien? Hay iglesias que tienen un lugar para bautizar. La persona se arrepiente en esa noche y esa misma noche lo bautizan. ¿Eso está mal o está bien? Dentro de muchas doctrinas quizá estaría mal. ¿Por qué? Porque hay que pasar un proceso de enseñarle antes de bautizarlo. Pero hay una situación aquí, y es que cuando usted ve en la Biblia personas que se bautizaron, como el carcelero que estaba en Filipo, que Pablo lo bautizó con toda su casa, dice la Biblia, que fueron bautizados él y toda su casa. Quiero que entienda esto. También Lidia, la vendedora de púrpura, fue bautizada. Cuando aquel hombre venía en el camino y se encontró con Felipe, él le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice que fue bautizado en ese momento. La gente venía a Juan para ser bautizado de manera automática. Lo que pasa es que las normas y las doctrinas sin fundamentos bíblicos nos llevan a nosotros a cometer muchos errores. Nos llevan a nosotros a cometer muchos errores porque ponemos el bautismo en agua como algo que supera todo lo demás. No funciona de esa manera. Las personas tienen que bautizarse. A las personas hay que bautizarlas. Eso es necesario hacerlo. Hay una gran diferencia entre bautizar y funcionar dentro de la iglesia. Las personas que están en fornicación no participan de lo que se hace en la iglesia. No es porque haya un texto bíblico, es porque se trata de predicar lo que se vive, por lo menos de manera pública. Todos tenemos defecto, todos tenemos falla, somos personas que estamos en proceso, pero hay acciones que tenemos que trabajar. Por eso cuando una persona está en fornicación y otras personas lo saben y están ejerciendo un puesto de liderazgo, esto lacera la estabilidad eclesiástica. Escuche esto. Esto lacera la estabilidad eclesiástica y por ende lacera la estabilidad del creyente que ya sabe que hay un problema y no se ha resuelto. Hay un problema y no se ha resuelto, porque la Biblia dice que el que practica el pecado y la fornicación es un pecado presentado en la Biblia. Hay personas que dicen que
Eso está presentado en la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos ignorar lo que la Biblia dice. Yo no puedo inventarme un conocimiento nuevo y traerlo a la palabra y yo querer que la persona lo aplique. No, lo que es pecado es pecado. Eso hay que entenderlo. El Señor no solo quiere sumergirnos en el poder del Espíritu Santo para darnos poder para hacer su obra y ser capaces de llegar a morir por Él. Es decir, el creyente tiene que llegar a un conocimiento. Primero tienes que morir. Y es por eso que vamos a hablar del bautismo en fuego. Escuche esto para que usted entienda. Nos quiere hacer arder con el poder de su fuego para vivir para Él. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Ahora, vamos a hablar de los primeros cristianos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, del 2 al 4. Hechos capítulo 2. Vamos a hablar de los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, del 2 al 4. Y vamos a leer estas porciones poderosísimas. Hechos capítulo 2, del versículo 2 al 4. Dice de esta manera: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche esto. Según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí estaban hablando en lenguas. Pero la lengua que se hablaron aquí fueron idiomas. Es decir, los idiomas tienen algo poderosísimo, hermanos míos. Y es que los idiomas pueden ser interpretados por los seres humanos. Los idiomas pueden ser interpretados por los seres humanos. Ahora, el lenguaje espiritual no puede ser interpretado por los seres humanos. ¿Por qué el enemigo ataca el don de hablar en lenguas? ¿Por qué el enemigo ataca este don? Porque es un don que va a alterar la atmósfera en el contexto espiritual. Es un don que va a alterar la atmósfera en el contexto espiritual. Por eso el enemigo lo ataca. Entonces hay gente que no hablan en lenguas, espirituales, porque dicen, bueno, nada más son los idiomas, ese no es el tema. Pero tengo que hablar del bautismo, del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. La llave que te voy a entregar es el bautismo en fuego. Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando las personas hablan del bautismo, dicen, si tú no hablas en lengua, tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, eso no tiene soporte bíblico. Eso no tiene soporte bíblico, porque tú no le puedes decir a una persona que porque no habla en lengua no ha sido llena del Espíritu Santo. Para eso tenemos que estudiar qué es estar lleno del Espíritu Santo, o cómo es el comportamiento. Y para poder entender este comportamiento, tenemos que movernos a varios textos bíblicos. Pero uno de ellos que te voy a tomar, porque no es el tema, uno de ellos que te voy a tomar es el libro de los Efesios. Cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo hace un símil importante, que nosotros tenemos que hacerle una pequeña exégesis a este versículo bíblico. Mire cómo dice. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Versículo 18, perdón. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Ahora, cuando tú te mueves a Hechos capítulo 2, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Estos están llenos de mosto. ¿Por qué dijeron que estaban llenos de mosto? Y aquí el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo hace un símil entre la embriaguez con vino y la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo es el estado de una persona cuando está embriagado con vino? Dese cuenta que la llenura del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de fueron bautizados
por el Espíritu Santo está hablando de fueron llenos. Es lo mismo. Quiero que entiendas esta parte. Por eso aquí el apóstol Pablo le está diciendo a las personas, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se comporta una persona embriagada? Primero, cambia su forma de ver, cambia su forma de hablar y cambia su forma de caminar. Y todo esto cambia porque su mente ha sido alterada. El alcohol lo que hace es crea disolución, una separación entre lo normal. Ya la persona no está pensando de manera normal. No estás mirando de manera normal. Por eso dice, cuando está tomando alcohol, no maneje. Porque una persona embriagada conduciendo un vehículo es un problema, es una situación. Quiero que entiendas esta parte. Es una situación muy difícil cuando una persona está conduciendo un vehículo en estado de embriaguez porque no ve bien, no hace el análisis correcto. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no ve de manera normal. Comienza a ver cosas que antes no veía. No habla de manera normal. Comienza a hablar un lenguaje espiritual. Comienza a hablar que cuando las personas le escuchan, dicen, espérate, las palabras que están saliendo de esta persona son diferentes, porque está lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no es darle 300 vueltas a un coro. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Hay montones de personas que en los coros tú lo ves que se llenan de unción y de gloria. Pero cuando viene el tiempo de la palabra de Dios, del conocimiento, se duermen. Dicen, yo tengo que llegar a la casa, y se van de la iglesia cuando están predicando. Pero cuando estaban en el coro le dieron la vuelta a la iglesia entera. Tú sabes qué es lo que está pasando, que ahí hay mucha emoción, la parte emotiva. ¿Por qué? Porque la güira, la tambora, la conga, la batería, el piano, el bajo, la guitarra, todo esto es conectado a nuestro campo emocional. Y Dios se puede mover ahí. Pero cuando Dios está dando la palabra a través de un siervo o una sierva, usted puede examinar su nivel espiritual conforme a cómo usted recibe la palabra de Dios. Lo que verdaderamente cambia a las personas es la Biblia, es la palabra de Dios. Siempre hemos dicho eso. Mira, en la iglesia se hace un servicio de altar. Primero, se ora. Hay personas que no llegan temprano a la iglesia porque se ora mucho. Escucha esto. Se ora demasiado. Ay, es que hacen unas oraciones tan largas. A mí me gusta llegar cuando ya está la adoración. Porque en la adoración es que yo siento a Dios. No, en la adoración tú te mueves en tu campo emocional. En la adoración te mueves, toca tus áreas emocionales. Y te sientes más cómoda por esa parte. Porque tocan tus áreas emocionales. Las oraciones son las que quebrantan. Las oraciones son las que te ayudan. Las oraciones son las que te fortalecen. Por eso es que tenemos que aprender a llegar a las oraciones. Tenemos que aprender, date cuenta, que en las iglesias los servicios de oraciones no se dan igual que los servicios de avivamiento. Cuando hay un servicio de avivamiento no se da igual que cuando hay un servicio de oración o cuando hay un estudio bíblico. Porque los estudios bíblicos te van a enseñar cómo es el pensamiento de Dios a través de las escrituras. Y el alma no quiere esta parte. Al alma le gusta la bulla. Al alma le gusta que la gente brinque, que la gente salte, patalee. Eso es lo que le gusta. Es por eso que no está conectado a lo que dice la palabra de Dios. Mira esto. Yo quiero que nosotros podamos entender lo siguiente, mis queridos hermanos. Cuando hablamos de bautismo y hablamos de los primeros cristianos, nos damos cuenta que ellos fueron bautizados en el Espíritu. Aquí nosotros vemos los dos bautismos actuando. En el verso 3. En el verso 3 vemos los dos bautismos actuando. En el verso 3 del capítulo 2 de Hechos. Dice, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego. Aquí vemos los dos bautismos que están
que están operando de manera simultánea. Algo poderosísimo. Eso lo vemos en el verso 3. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Vemos el bautismo en fuego y luego en el verso 4 vemos el bautismo del Espíritu Santo. Ahí están los dos. Ahora, el fuego. Cuando se nos habla de fuego, ¿de qué se nos habla? De pasión. Escuche eso. Se nos habla de pasión, de entrega, de dedicación, de devoción, de luz, calor, poder, destrucción y restauración. De eso es que se nos está hablando cuando se nos habla de fuego. El río del fuego de Dios. Eso en Daniel capítulo 7, del verso 9 al 10 vamos a encontrar algo similar. Como en el río de Ezequiel capítulo 47, también hay uno de fuego que sale de la presencia de Dios para hacer a los hombres semejante a Dios, con apariencia de fuego. Éxodo capítulo 24, 17 y 18. Escucha esto, para nosotros poder tener esto bien esclarecido aquí. Ahora, la pregunta, ¿para qué el fuego? ¿Para qué es el fuego? ¿Para qué es el fuego? Mira, en tiempos, quiero que entiendas esta parte. Hay tres personajes bíblicos que son importantes analizar. Primero tenemos a Job. Luego tenemos a Elías, para que usted pueda entender. Y después tenemos a Gedeón. Son tres personajes bíblicos que verdaderamente nos enseñan muchas cosas sobre el carácter de Dios. Tres personajes. Dice la Biblia que Job hacía holocausto todos los días. Holocausto. El holocausto es un tipo de sacrificio que lleva fuego. Escucha esto. Es un tipo de sacrificio que lleva fuego. Elías, cuando citó a los profetas en el monte Carmelo, le dijo: el Dios que haga descender fuego. Escucha esto. El Dios que haga descender fuego. Ese es el Dios verdadero. ¿Por qué era el Dios que haga descender fuego? Porque el tipo de sacrificio que se iba a hacer en ese lugar era el holocausto. Ahora, el fuego que iba a descender era un fuego que iba a quemar, que iba a consumir. Por lo tanto, este tipo de fuego no es el fuego que muchas veces la gente quiere que llegue a su vida. Cuando una gente está diciéndole al Señor: Señor, yo quiero que usted me bautice en fuego, le está diciendo: Señor, yo quiero que usted queme lo carnal en mí. Señor, yo quiero que la luz resplandezca por encima de la oscuridad y que usted pueda guiarme en mi caminar. Le está diciendo: Señor, yo quiero que usted me hable. Yo quiero que usted exponga la lepra que hay en mí para que esa lepra pueda ser sacada. Cuando usted le está diciendo al Señor: Señor, yo quiero ser bautizado en fuego, usted le está diciendo ese pecado oculto: Señor, yo quiero que salga. Escuche esto. Señor, yo quiero que mi adoración sea diferente. Eso es lo que usted le está diciendo al Señor. Señor, yo quiero que mi adoración sea genuina. Ya yo no quiero tener una adoración monótona. Ya yo no quiero tener una adoración vacía, una adoración vinculada a los dogmas. Yo quiero una adoración verdadera. Por eso quiero que usted me bautice en fuego. Señor, yo quiero que usted se lleve todo lo que está ocupando el primer lugar en mi corazón, todo lo que está ocupando el lugar que le pertenece a usted. Yo quiero que usted se lo lleve. Escucha esto, porque es que eso era lo que quería el Señor en tiempos de Elías. Eso era lo que quería el Señor en tiempos de Elías. Cuando usted le está diciendo al Señor: yo quiero el fuego también se encarga de destruir a sus enemigos. Mira, el creyente que busca a Dios no tiene que preocuparse mucho por sus enemigos. Dios te entrega la victoria sobre ellos. Dios te entrega la victoria sobre ellos. Nosotros tenemos que saber lo siguiente: el fuego se utiliza para probar. Recuerde lo que dice Pedro, que nuestra fe será probada como el oro, será pasada por fuego.
quiero que entiendas esto. Nuestra fe será probada como el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. Cuando usted le está diciendo al Señor, Señor, yo quiero ese fuego, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo quiero que mi fe sea probada. Cuando se habla de que su fe sea probada, se está hablando de sacar, de quitar de su carácter todas aquellas cosas que no están, que están impidiendo que usted pueda recibir el favor de Dios, que usted pueda recibir lo que Dios ha determinado, que usted pueda, hay personas que son incrédulos, están buscando de Dios pero no creen. El fuego también quita la cizaña. El fuego aleja a la serpiente. Cuando hay fuego, la serpiente no puede. Dese cuenta de lo que pasó en la isla de Marta. Usted se acuerda lo que pasó. Dice la palabra de Dios que una serpiente mordió a Pablo. Y Pablo la sacudió en el fuego. ¿Y qué pasó con la serpiente? La serpiente tuvo que salir. Estaba escondida. Estaba escondida. Y el fuego aleja a la serpiente. Cuando se habla de serpiente en la Biblia, se está hablando de Satanás, de la serpiente antigua. Cuando tú estás en el fuego del Espíritu Santo, las acechanzas de Satanás no van a poder moverte como lo hacían antes, porque las cosas han cambiado. La serpiente no va a poder penetrar como ella antes penetraba. Así que el fuego del Espíritu Santo es necesario. El fuego del Espíritu Santo es una puerta que todos nosotros tenemos que comenzar a habilitar. Usted tiene que pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser bautizado en el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de fuego. Hay tres tipos de fuego. Está el fuego natural, el que usted conoce. El fuego natural. Está el fuego extraño. ¿Cuál es el fuego extraño? Aquí viene lo bueno. Preste atención, abra sus sentidos espirituales. ¿Qué es el fuego extraño? Usted se acuerda de ese fuego que cayó en tiempos de Job, cuando entró el siervo y le dijo, fuego de Dios, quiero que preste atención a esto, fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y los pastores. En la Biblia no hay coincidencia. La Biblia esconde misterios que nosotros tenemos que escudriñarlo a través del Espíritu Santo. Las ovejas son tipología de bendición. ¿Cómo nosotros podemos identificar un fuego extraño? El fuego extraño, por lo general, divide. El fuego extraño lo que trae es problemas, sufrimiento y dolor. A veces hay personas que están moviéndose en el fuego, dique de Dios, pero se están moviendo en fuego extraño. Escucha esto. Se están moviendo en fuego extraño. Y este tipo de fuego lo que trae es división. Hay personas que una gente que llena de fuego de Dios les da una palabra, que esa palabra divide su hogar, que esa palabra divide su familia, que esa palabra divide su matrimonio. Entonces nosotros tenemos que aprender que no todas las palabras que salen de gente que llena de fuego son de Dios, porque hay un fuego que es extraño. Hay una atmósfera que toda persona que esté conectada con Dios va a lograr percibirla. Hay personas que te van a hablar de parte de Dios, que tú vas a poder percibir que no es Dios que está hablando con él, que a través de ellos. No es Dios que está hablando a través de ellos. Tiene que entender esta parte. Está el fuego extraño y está el fuego de Dios. El fuego de Dios tiene dos direcciones. Lo primero, se vincula al fuego natural. El fuego natural tiene ciertas cualidades poderosísimas. El fuego natural quema, el fuego de Dios quema. ¿Qué es lo que tiene que quemar? Lo que no es de Él. ¿Qué es lo que se va a quemar? Recuerde que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se deposita en el fuego, no solo para separar la escoria del oro, no solo para quitar, para purificarlo, sino para hacerlo líquido, para que pueda conectarse con el molde que aquella persona quiere que se conecte. De ahí es que salen las alhajas, de ahí es que salen todas estas cosas, estos moldes hermosos, estas cosas que nosotros vemos de oro,
¿Por qué? Pero primero se llevó a alta temperatura. Hay gente que quieren que Dios lo use, que quieren que Dios se glorifique, pero no quieren dejarse mordear por el Señor. Cuando hablo de mordear, te estoy hablando de trabajar tu carácter. Cuando te hablo de trabajar tu carácter, de cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de interpretar las situaciones y cambiar tu forma de actuar. De eso es que yo estoy hablando cuando yo hablo del morde. Por eso es que Dios está aumentando la temperatura, porque nuestro carácter tiene que cambiar, nuestra forma de hablar tiene que cambiar, nuestra forma de ver tiene que cambiar, nuestra forma de interactuar con los demás tiene que cambiar, nuestra forma de comportarnos a solas tiene que cambiar, nuestra forma de navegar en internet tiene que cambiar, nuestra forma de ver las cosas de Dios tiene que cambiar, nuestra forma de relacionarnos con los demás tiene que cambiar. Por eso es que se necesita el fuego, porque el fuego va a quemar todo lo que no es de Dios. El fuego nos va a purificar, el fuego nos va a ayudar a que podamos ser sensibles para que Dios nos dé la forma que Él quiere darnos. El problema es que hay personas que quieren que Dios le use como ellos son, y Dios quiere transformarlo, Dios quiere cambiarlo. El problema de carácter no se resuelve yendo a una vigilia. El problema de carácter no se resuelve yendo a la iglesia los domingos. El problema de carácter se resuelve teniendo una relación íntima con Dios. El problema de carácter se resuelve cuando yo decido buscar a Dios, cuando yo decido obedecer su palabra, cuando yo decido dejarme transformar por Dios. Así es que se resuelve el problema de carácter. Por eso tenemos personas que hablan en lengua, pero tienen problema de carácter. Personas que predican bien, pero tienen problema de carácter. Personas que ellos no pueden relacionarse con las personas, pero tienen problema de carácter. Personas que van a la iglesia los domingos, pero ellos tienen problemas en el trabajo. Personas que van a la iglesia y son los que más sienten a Dios, pero tienen problemas a nivel familiar. ¿Sabe por qué? Porque ellos no han entendido que la relación con Dios, que el fuego de Dios es el que puede cambiar, transformar el carácter. Es por eso que tenemos que nosotros poder movernos en el fuego de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que movernos en el fuego del Espíritu de Dios. Es por eso que nosotros seguimos creyéndole a Dios. Seguimos avanzando y seguimos catapultándonos, porque es lo que Dios quiere hacer. Así que ahí donde usted está, siga creyéndole a Dios. Siga creyéndole a Dios. Aleluya. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios se va a glorificar. Yo sé que Dios se va a manifestar. Para Dios no hay nada imposible. El problema a veces es el problema de carácter, y el fuego de Dios trabaja con esto. Lo primero que el fuego natural hace es que quema. Lo segundo que hace el fuego natural es que se alumbra. Escucha esto, alumbra. Hay que aprender esto. Cuando hablo de alumbrar, estoy hablando en el contexto espiritual del testimonio. El fuego de Dios te va a ayudar a trabajar tu testimonio. El testimonio es necesario. Hay personas que tienen muy mal testimonio. Personas que son cristianos, pero de manera externa, de manera interna, todavía no conocen a Dios. De manera externa son cristianos, por la ropa, por la apariencia, pero de manera interna todavía no tienen una relación con Dios. Hay personas que todavía no han comprendido que Dios no va a honrarte hasta que tú no seas fiel a Él. Aprende eso. Lo que pasa es que nosotros hemos malinterpretado la bendición. Por eso hay un texto bíblico que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Quiero que entiendas eso. Es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Hay que aprender esto. Hay una bendición que trae tristeza que no es dada por Dios. El hecho de que tú consigas algo no quiere decir que Dios te está bendiciendo. El hecho de que tú consigas un trabajo,
El hecho de que se te abra una puerta no quiere decir que fue Dios que abrió esa puerta. Las bendiciones llegan por 3 vías fundamentales. Primero, de parte de Dios. Es la bendición que enriquece y no añade tristeza. Luego, las bendiciones producidas por nuestros esfuerzos. Trabajo mucho. Soy una persona incansable. Vivo laborando, vivo haciendo, vivo en muchos negocios. Por eso recibo bendiciones materiales. Y la otra, la que da Satanás. Satanás, hay gente que no entiende en esta parte. Satanás bendice, lo único que esa bendición va a añadir tristeza, va a añadir dolor. Por eso es que no todo el que está bendecido de parte de Dios. Claro, le dan la gracia a Dios, pero no quiere decir que Dios participó en eso. Dios no participa en acciones que contradicen su palabra. Dios no funciona de esa manera. Lo que pasa es que todos se lo queremos atribuir a Dios y no funciona de esa manera. Una persona no ora a Dios para tomar un préstamo. Va y toma un préstamo para comprar un vehículo. Va y compra ese vehículo. Cuando compra ese vehículo, se para a dar un testimonio en la iglesia y dice: Dios me dio este vehículo. Ese vehículo es una deuda. Tú no le pediste dirección a Dios para comprar ese vehículo. Tú no esperaste que Dios te respondiera. Tú no esperaste que Dios te pusiera eso en tu corazón. Tú lo compraste tú. Por eso cuando vienen los pagaré, cuando te cancelan del trabajo y te quitan el vehículo, tú no puedes culpar a Dios, porque no buscaste la dirección de Dios. Cuando compras un vehículo y te engañan, está dañado y no pediste dirección a Dios. Cuando compras un apartamento y ese apartamento sale muy caro, pero tú no pediste dirección a Dios, luego tú no puedes decir que Dios te dio esa bendición. Las bendiciones que Dios da no añaden tristeza. Escucha esto, no añaden tristeza. Cuando Dios te da algo, ten en cuenta, Dios va a tomar en cuenta todo lo necesario, porque no va a añadir tristeza con él o con esa bendición. La gente todavía no ha entendido. El fuego de Dios se expande. La gente que está en el fuego de Dios le habla a otro de Dios. Quiero que preste atención. Las personas que están en el fuego de Dios le hablan a otro de Dios. Aprenda a predicar la palabra de Dios. No solo en un púlpito se predica. No solo se predica en la iglesia. Y quiero aprovechar esto. Usted sabe, después de este viaje misionero que vamos a tener, nosotros tenemos un plan de trabajo de unas campañas que vamos a hacer evangelísticas. Vamos a buscar predicadores para poder llevar la palabra a diferentes lugares en nuestros barrios. Vamos a entrar a los barrios, a los callejones, y vamos a llevar la palabra, pero la vamos a llevar, vamos a enseñarle la Biblia a las personas. No vamos a dar un mensaje por dar un mensaje, no. Vamos a enseñarle la palabra de Dios a la gente. Vamos a enseñarle por qué las personas necesitan a Cristo. ¿Por qué usted necesita a Cristo? Así que quiero que se mantenga. Antes de nosotros salir, vamos a tomar 2 semanas de ayuno y oración. Antes de nosotros salir a esta labor. Son 40 campañas evangelísticas en 40 barrios de República Dominicana. En 40 barrios de República Dominicana. Así que usted tiene que estar orando por esa labor. Vamos a ganar almas para Cristo. Vamos a entrar a los callejones donde casi nadie entra. Vamos a entrar a los lugares donde casi nadie va. Cada vez vamos a tratar de hacer una campaña semanal. Porque el día antes vamos a ir a regar los tratados, a dar los volantes, a invitar a las personas al lugar donde vamos a tener la campaña. Una campaña semanal. Vamos a hacer hasta llegar a 40 campañas en los barrios, en los callejones, en los lugares donde quizá las personas no van a predicar, pero no a predicar por predicar, hermano. Vamos a llevar una palabra, enseñarle a la gente la importancia de tener a Cristo en la familia. Por eso vamos a orar por las familias, vamos a orar por los maltratos, vamos a orar por los niños, vamos a orar para que la gente sea sana por enfermedades. Por eso vamos a tomar 2 semanas de ayuno y oración, porque vamos para allá y vamos a rescatar, vamos a
sacar almas que están totalmente atadas, totalmente sumergidas. Vamos a atar y a reprender todo ese espíritu depresivo, todo ese espíritu. Vamos a orar en el campo emocional. Nosotros vamos a ir a llevar la palabra de Dios. Usted sabe cuánta depresión, cuánta ansiedad, cuánto tormento, cuánto maltrato se dan en los barrios. Usted sabe cuántas injusticias, cuántos vicios hay en los barrios de República Dominicana. Y a veces nosotros en las iglesias estamos muy bien en las iglesias, estamos muy bien en las cuatro paredes, y alrededor de las cuatro paredes la gente se está perdiendo. Los jóvenes están cada día más en la delincuencia, cada día más están en las cárceles. Nosotros que vamos a las cárceles, miren la foto que subimos ahí del alimento que llevamos a las cárceles. Siempre estamos pendientes a los presos, estamos pendientes a las prostitutas, estamos pendientes a aquellas personas que quizás mucha gente no están pendientes. Escuche esto, que quizá muchas personas no están pendientes, porque Dios nos ha llamado a eso. Escuche esto, el fuego de Dios se expande. Una iglesia que está en el fuego de Dios es una iglesia que sale a evangelizar. Es una iglesia que procura que las personas reciban a Cristo, que las personas conozcan a Cristo, que conozcan al Cristo que dice la Biblia. Hay mucha gente que no la conoce. Hay mucha gente que no conoce a ese Cristo. Al Cristo que te transformó. Al Cristo que te cambió. Al Cristo que te enseñó cosas nuevas. Escucha esto. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo se recibe el fuego de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Una pregunta importantísima. ¿Cómo se recibe el fuego de Dios? Primero, la parte A. Acercándose a su presencia y a su casa. Isaías capítulo 31 verso 19. Acercándose a su presencia y a su casa. Así usted va a recibir el fuego del Espíritu Santo. Repito, si usted necesita este material que yo estoy dando ahora, usted tiene que escribirme por WhatsApp para yo entregarle ese material. Si usted no me escribe por WhatsApp, yo no puedo enterarme que usted necesita este material. Esta es la séptima llave. Recuerde que estamos entregando 12 llaves espirituales. Esta es la séptima llave y quiero que usted la reciba. La próxima semana vamos a hablar la ley y la gracia. Vamos a hablar de la ley y la gracia. ¿Pueden los creyentes o deben los creyentes guardar la ley en este tiempo? Vamos a ver en la semana completa, vamos a ver todo esto a raíz de las escrituras. Vamos a ver todo esto a raíz de las escrituras. Así que quiero que ahí donde usted esté, usted pueda conectarse con el Señor, pueda alabar al Señor, glorificar al Señor, exaltar al Señor, pero sobre todas las cosas, dejar que Dios se glorifique en su vida. ¿Cómo se recibe? Vamos a irnos al Salmo 29, versículos 7 y 8. Vaya conmigo. Salmos 29, versículos 7 versículos 7 y 8. ¿Cómo se recibe? Oyendo, leyendo y amando la palabra de Dios. Oyendo, leyendo y amando la palabra de Dios. Mire cómo dice Salmo 29, verso 7. Salmo 29, versos 7 y 8. Dice de esta manera: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Vamos a leerlo ahora en esta traducción lenguaje actual. Dice de esta manera: voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. Esta traducción cambia el término Jehová por Dios. Un día le voy a traer el estudio de la palabra Jehová. A veces yo no la utilizo, pero le voy a explicar bíblicamente por qué. Pero ahora mire lo que dice: la voz de nuestro Dios ya lanza llamas de fuego. La voz de Dios sacude el desierto. Y nuestro Dios
sacude el desierto de Cádiz. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Usted quiere ser lleno del fuego de Dios, entonces usted tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios. Tiene que leer la palabra de Dios y tiene que amar la palabra de Dios. Esto le va a ayudar a usted a ser lleno del poder de Dios. Orando también, sé lleno del poder de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 hasta el 3. Y capítulo 13, versículo 15. Ahí usted va a entender por qué es que orando se es lleno del fuego de Dios. Por la imposición de manos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué? Salmo 104, versículo 4. Lea la palabra de Dios para que usted entienda por qué necesitamos el bautismo en fuego. Es necesario el bautismo en fuego. Es necesario decirle al Señor: Señor, yo quiero ser lleno del fuego de Dios, del fuego tuyo. Tiene que ser lleno del fuego de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 49. Vaya conmigo. Lucas capítulo 12, versículo 49. Y vamos a leerlo. Aquí tenemos a Lucas capítulo 12, versículo 49. Lo vamos a leer en la revisión 60. Aquí está, la Reina Valera, la revisión 60. Lucas capítulo 12, versículo 49. Quiero que preste atención a lo que dice aquí. Dice de esta manera: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiere si ya se ha encendido? Ahora vamos a leer ese mismo versículo bíblico, pero en la traducción lenguaje actual, el verso 49. Dice de esta manera: yo he venido para encender fuego en el mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Hermano, mire, usted tiene que entender que el fuego del Espíritu es necesario que pueda encenderse en nosotros. Recuerde cómo nosotros podemos recibirlo: acercándonos a Dios, orando, oyendo, leyendo y amando la palabra de Dios, y a través de imposición de manos. Vamos a leer eso. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Vaya conmigo. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Para poder entender esta parte importantísima. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Lea conmigo, por favor. Dice de esta manera. Dice: por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Ahora, vamos a leer.